Y vamos a continuar con un tema que habíamos desarrollado un día de estos. Vamos a continuar con la segunda parte. Eh, Habíamos estado viendo algunos detalles, algunas cosas que el cristiano tiene que practicar, tiene que conocer, tiene que experimentar y vivir. Y se recuerda que habíamos hablado al principio que sobre una porción en Génesis capítulo 48. Si podemos irnos ahí, vamos a estar usando bastante la Biblia. Génesis, si alguien la tiene, lo puede leer. Génesis 48, 17. Luego, otra persona que busque Mateo 9, 18. Estos dos versos que vamos a leer se refieren a, al uso que nosotros tenemos en nuestras manos. Uh-huh. Génesis 48:17 dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Amén. Ahí vemos que los hijos de José, ¿verdad?, que iban a ser bendecidos en ese momento por su, por su abuelo, ¿verdad? ¿Cómo se llama su abuelo? Job. No, José era el padre, Jacob, por su abuelo Jacob, ¿verdad? Eran los nietos de Jacob. Él iba a bendecirlos. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Verdad? Puso la mano de ellos sobre su cabeza, sobre la cabeza de los muchachos, para poder dar una bendición. Entonces, a través de nuestras manos nosotros podemos bendecir. También habíamos visto el siguiente aspecto, que era sobre la ropa, ¿verdad? En Hechos 19, vamos a leer Hechos 19, capítulo 19, verso 11 y 12. La ropa, ¿verdad? Es otro aspecto que también está registrado en la Biblia. La ropa, Hechos 19, 11 y 12. ¿Alguien lo puede leer? Amén. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos paños o delantares de su cuerpo, y los enfermos se iban de ellos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos de ellos. Amén. Salían los demonios y salían las enfermedades, ¿verdad? Con los paños del apóstol Pablo, y también dice que él también ponía las manos sobre ellos. Eso es en cuanto a la ropa. Luego habíamos visto también sobre la sombra, ¿no? Hechos capítulo 5, verso 14 al 16. Alguien que lo tenga lo puede leer. Hechos 14, 14, 15 y 16. Capítulo 5. Sí, capítulo 5. Hechos 5, verso 14, 15 y 16. ¿Alguien lo puede leer? Amén. 14. Uh-huh. Verso 14, 15 y 16. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No, Entonces, capítulo 5. oh Es sí, capítulo 5, verso 14, verso 15, verso 16. ok, perdón. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro. Pedro a los sobre algunos cayeren, perdón, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayere sobre algunos de ellos. Amén. Entonces la sombra de Pedro, ¿verdad? También operaba el Espíritu Santo a través de eso.
Ahora, fíjese, eso es increíble, ¿verdad? Eh, en ocasiones donde no puede estar, no puede ir la persona, ¿verdad? Mandaba el paño, ¿verdad? Oraba ahí, que le pertenecía y Dios se movía. Eh, Ministrando, fíjese, a tantas personas que era imposible poner manos, pues aunque sea la sombra, ¿verdad? Algo, iba a acontecer por medio del Espíritu Santo. Luego también habíamos visto el ayuno, en, sí, los paños, la ropa, ¿verdad? La camisa, saco, lo que sea, Pero la vean corbata. cómo es en el mundo negro, digamos. Ujú, Ajá, o sea, lo digo en comentario porque sí, creo que viene al caso, ujú. que en el mundo de la hechicería y todo eso, yo he escuchado muchas veces que normalmente la ropa interior es que se llevan. Bueno, para hacer eh, eh, un daño a alguien, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocupan? Una foto de la persona, una foto, una prenda a la persona. Y si no pueden conseguir la foto, la prenda, ¿qué es lo que hacen? 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 ¿Qué es lo más común? Ustedes lo han oído. El nombre. Bueno, escriben el nombre en un papel, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa más? Yo solo he escuchado que la ropa, más que todo la Ajá, ropa pero ¿qué interior. otra cosa más? Cuando no pueden tener el nombre, no pueden tener una foto, una prenda, eh, ¿qué hacen? Ustedes lo saben, pero a ver, piensa un poquito. Se van de noche, Le echan tierra, a eso también lo hacían allá en mi lugar. ¿cómo le llaman a eso? La hermana está cerca. Le llaman los famosos. Amuletos. eh, ¿Ah? Sí, pero Le llaman la hermana dio la palabra, es casi exacta. Le llaman que comienza, entierros. le llaman los entierros, ¿verdad? Le llaman los entierros. Se van a la casa de la persona y en una esquina, ¿verdad? Donde ellos tienen acceso, escarban y entierran eso ahí. Y por medio de eso le están haciendo el mal a la persona que vive en ese lugar. Entonces, para, ¿Funciona eso? sí, En el mundo sí, de las tinieblas, sí. pues eso funciona. Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer para poder sacar ese entierro? Para poder, bueno, en primer lugar, para descubrir, bueno, en orden. En primer lugar, ¿qué es lo que hay que hacer para poder saber si le están haciendo, qué es lo que le están haciendo a uno? Eso es lo Pues primero. como seres humanos imperfectos que somos Ajá. tontos, siempre corremos a otro brujo. Bueno, Yo pero gracias en a el Dios, caso de los cristianos, ¿verdad? Si somos del mundo, a otro brujo, pero si somos cristianos, qué es lo que debemos de hacer en ese momento? Bueno, yo pienso que ayunar, digo que Dios lo revele. ¿A Ahí dónde está, está la para ir a orar revelación, ahí? fíjese, ¿usted cree que, tiene que llegara a revelar. pasar eso? Dios sí puede revelar, sí lo Yo puede. le voy a contar una experiencia. Tiene que revelar, ¿Dónde ¿verdad? está? Por el Espíritu Santo, qué es lo que le están haciendo. Entonces el Espíritu va a mostrar qué es. Y dentro de las cosas que le están haciendo, puede ser que haya allí un entierro. Y el mismo Espíritu Santo le va a mostrar en qué parte, ¿verdad?, está el entierro. Y el mismo Espíritu Santo le va a mostrar cómo sacar ese entierro. Y el mismo Espíritu Santo le va a decir qué se necesita para poder sacar ese entierro. Y el mismo Espíritu Santo le va a decir quiénes son las personas idóneas para sacar el entierro. Y el mismo Espíritu Santo le va a decir en qué momento va a salir ese entierro. Pues eso, Todo es por revelación. sí, pero la Todo pregunta es que por yo tengo revelación. es, Ahora le voy a contar una experiencia. Le voy a contar una experiencia. Yo en cierta ocasión, ¿verdad?
fui a una iglesia, ¿verdad? A una iglesia. En realidad, mire cómo trabajó esto. A mí en la casa el Señor me mostró, ¿verdad? Que me mostró la ruta de bus. Tenía que tomar 2 buses. Me mostró la parte de arriba del bus con el número de la ruta que yo tenía que tomar, porque yo tenía que ir a la iglesia donde estaban esos 2 números de rutas. Pero en una de esas rutas vi en la ventanilla del bus, vi la cara, vi el rostro de un hermano, Entonces, al siguiente día, lo voy a decir entre comillas, por casualidad, yo me encontré con ese hermano. No teníamos ningún plan, yo con él nada, así por casualidad me lo encontré. Entonces cuando me lo encontré, yo le dije, hermano, fíjese que a mí el Señor, bueno, yo entendí perfectamente que el Señor me estaba mandando a esa iglesia. No me dijo el lugar, no me dio el nombre de esa iglesia, solamente me dio la referencia de las 2 rutas y el rostro de la persona que me tenía que llevar. Entonces yo le dije a él, mire, le dije yo, el Señor me ha dicho que vaya a esta iglesia. ¿Qué es lo que va a ocurrir en esa iglesia? No lo sé, ¿verdad? ¿Por qué me lleva? No lo sé. Pero lo que sí sé es que tengo que ir a esa iglesia. Entonces, solamente él me dio estas 2 rutas y el rostro suyo. Yo no sé qué es lo que usted, qué vínculo usted tiene con esto, pero eso es lo que el Señor me mostró y no sé cómo ir a esa iglesia. Entonces, él se asustó en ese momento. Cuando yo le dije eso, se asustó y me dijo, hermano, descuide, yo sé cuál es esa iglesia. Porque para ir a esa iglesia están esas 2 rutas y esta iglesia está vinculada con mi persona. Entonces, usted me dice, ¿cuándo? Yo le dije, pues ya, ¿verdad? Y pues vamos, me dijo. Y en efecto, tomamos esos 2 buses, nos fuimos, ¿verdad? Y cuando llegamos, ¿verdad? Le voy a contar la experiencia para que vea lo sorprendente que es cómo Dios trabaja en algo que no está planificado por el hombre, pero sí por el Espíritu. Entonces llegamos a un lugar, era en el campo, y cuando llegamos a ese lugar, va resultando, bueno, miren las impresiones que yo le voy a decir. Yo entro a la casa, ¿verdad? Entro a la casa y en la entrada, fíjese, en la entrada de la casa, yo veo a un señor zapatero, ¿verdad? Que gordito, sentado arreglando zapatos. Yo lo vi, ¿verdad? Lo saludé. Por educación, no me respondió el saludo. Y yo continué. Ya estando adentro de la casa, veo a otro hermano, fíjese, mire, veo a otro hermano sentado en esa casa, ¿verdad? Con una Biblia. Y que ese hermano, ¿verdad? En la conversación de saludo que yo tuve con él, me voy dando cuenta que él era un profeta, era un profeta y él quería saber quién yo era. Entonces él me empezó a cuestionar a mí, ¿verdad? ¿Quién yo era? ¿De dónde venía? ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba ahí? ¿Quién me había invitado? Entonces mis preguntas fueron las que yo le acabo de decir a ustedes. No sé qué estoy haciendo aquí. Simplemente vine porque el Señor me dijo que viniera y quien me trajo fue Él. Eso es todo. Pero Él siguió queriendo saber, ¿verdad? No sé por qué, pero no podía dar más información. No tenía. Yo estaba en ese momento siendo guiado por el Señor a algo que yo no sabía que iba a pasar. Pero sí sabía que todo, ¿verdad? Estaba ya planificado por el Espíritu Santo y yo estaba tranquilo por ese lado. Entonces, pues en ese momento, ¿verdad? Viene la persona que me llevó
Yo no lo sabía. Ese lugar, en esa casa vivían 3 familias. 3 familias. Yo no lo sabía, me di cuenta después. Y en ese mismo lugar había una iglesia. Yo no lo sabía. Y en esa misma iglesia, fíjese, asistían todas las personas que vivían alrededor de esa lotificación, comunidad, no sé cómo llamarle, ni sé cómo se llama. Y las personas, ¿verdad? La persona, yo diría las mujeres, habían 2 mujeres, más bien dicho una mujer adulta de esa familia, era la pastora de esa iglesia. Bueno, llegamos, ¿verdad? Y entonces el hermano resultó que era el hijo, era uno de los hijos de toda esa familia. Y él le dijo, mamá, le gritó, y usted sabe cómo se grita allá, ¿verdad? Mamá, porque están por allá aquí lejos, y a veces las casas son un poquito grandes. Mamá, mira quién ha venido, dijo. Bueno, dije yo, ¿quién ha venido? Y cuando la señora me vio a mí, ¿verdad? Se asustó. Yo dije, bueno, no soy tan feo para que asuste a la gente así, pero se asustó porque sabía, fíjese, sabía que el Señor le había enviado a un profeta antes de mí y me había enviado a mí después de un profeta. Entonces ella se quedó un poco así, algo el Señor quiere hablar por boca de otras personas y decir algo en este lugar. Mire cómo las cosas. Entonces yo estaba empezando, ¿verdad?, a atar cadenas en ese momento, enterándome qué estaba haciendo yo ahí y qué era el motivo por el cual el Señor me llevaba a ese lugar. Entonces, estuvimos ahí, ¿verdad?, platicando, y entre las pláticas, ¿verdad?, el profeta, mire, el profeta, lo que a veces los profetas hacen propuestas que no son buenas, a veces sí, a veces no. Y me hizo una propuesta y me dijo, hermano, me dice, fíjese que yo voy para un lugar de aquí a 1:30 más lejos. No sé si usted quisiera ir a ese lugar y yo me quedo a este lugar. Mire, discúlpeme, pero a mí el Señor me mostró aquí, no me mostró allá. Así que por más que usted me ofrezca lo que usted quiera, yo no voy a ningún otro lugar. No sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí tengo que estar, eso es todo. Y me insistió, me propuso, y bueno, le dije que no, se fue un poco molesto. Bueno, ese no es mi problema. Ese no es mi problema, que se vaya molesto. Ese no es mi problema. Ese es el problema de él. Se fue. Bueno, se tenía que ir, realmente se fue. Cuando se fue, vino la hermana entonces, la pastora, se me quedó viendo y dijo, aquí tenemos que hacer vigilia este día. Mire, a veces nosotros, ¿verdad?, con el perdón de todos, a veces nosotros no somos tan espontáneos. Cuando el Señor se quiere mover, fíjese, en ese mismo segundo. Y con la famosa frase de que lo voy a pensar, posponemos lo que Dios quiere hacer en ese momento. Y no solo posponemos, nosotros mismos lo cancelamos. Y la persona dijo en ese momento, hoy vamos a hacer una vigilia. Porque vamos a extendernos en toda la noche para ver qué tantas cosas Dios nos dice este día. Entonces yo dije, bueno, vigilia. Ya me puso la noche difícil porque yo no vengo preparado para una vigilia. Yo no vengo para estarme quedando en una vigilia. Y ni modo, ¿verdad? Y ni modo. Yo dije, bueno, pues ya estoy aquí y tengo que quedarme hasta el final. ¿Qué va a pasar? No lo sé. Mire, hermano, en ese momento empezamos con el hermano. Eran las 8 de la noche. Y empezamos con el hermano y con una lámpara. Pero no crea las lámparas que llevamos al campamento, que
cualquiera que las mira se queda admirado, que es lámpara, que no sé qué. No, hermano, una lámpara de media vida. Nos fuimos en lo oscuro. Y yo conté las invitaciones. Invitamos casi a 100 personas en 1 hora y media. En lo oscuro a esa hora. Tocábamos, movíamos el cerco y salían los perros. Y salía la gente, ¿verdad? Con una lámpara. ¿Quién es? ¿Quién es? Y le decía a la persona que estaba conmigo, va a haber vigilia, la esperamos a las 9 de la noche. Ah, ya voy a llegar, ya voy a llegar, ya voy a llegar. Mire, fuimos a invitar y llegamos a la casa. Eran, sin mentirle, las 11 de la noche. Y no había llegado absolutamente nadie. Si es que a mí me han pasado una experiencia, hermano. Eran las 11 de la noche, después de invitar 100 personas que son miembros de esa iglesia, nadie se asomó. ¿Cómo se siente usted? ¿Bien edificado? ¿Se siente el evangelista del año? Hermano, a uno le pasan cosas que lo decepcionan a simple vista, a simple vista. Y en ese momento yo le dije a la persona, estaba la pastora, la hermana de la pastora, estaba el hijo, y estaban 2 familiares más, estaba el hermano y su servidor. Entonces yo le dije al hermano, óigame, vamos a comenzar la vigilia ya, porque a mí me parece, le dije, que esta vigilia no es para la iglesia, esta vigilia es para ustedes. Y comenzamos la vigilia. Comenzamos la vigilia. Mire, hermano, yo por eso cuando yo le digo algo, no se lo digo porque soy religioso, no se lo digo porque soy fanático. Créame, bueno, usted me conoce, no le digo las cosas por decírselas. Se las digo porque yo mismo he pasado por esas experiencias. Cuando yo le digo, hermano, cuando vamos a cantar, por favor, haga todo el esfuerzo por concentrarse en la alabanza. Haga todo el esfuerzo por concentrarse en la alabanza. Si usted necesita cerrar sus ojos, pues cierre sus ojos. Si usted necesita decirle a la persona, mire, por favor, ¿verdad? Quédese callado porque no puedo adorar al Señor. Dígaselo. Yo tenía una tía que así le decía. Se iba con sus vecinas para el culto. Y cuando estaban allá en el culto, sentados, ¿verdad? Y esto que en aquel entonces no había teléfonos, no existían las redes sociales de ahora. Y le decía en la cara, mire, por favor, se quiere callar. Mire, por favor, siéntese, mire, se quiere conformar. Porque, y sabe, ella le decía, mire, ¿por qué no mejor se va para allá o yo me voy para allá? Así estamos tranquilos. Pero yo he venido a aprovechar el culto en esta hora. Usted se va a enojar por eso. Si eso es verdad, pues. Usted va a perder el tiempo. Pues, hermano, tanto que le cuesta, ¿verdad?, reunirse. Y va a perder ese culto porque el hermano estuvo ahí sacando la lengua y usted perdió el gozo. No, hermano, ¿verdad? Y comenzamos el culto, ¿verdad? Yo cerré mis ojos porque yo me sentía como un pollito comprado, como decimos el dicho. ¿Qué estaba haciendo ahí? En una vigilia, nadie quiso llegar, solamente estaba la familia, hermano, y yo no soy profeta. Yo no soy evangelista, yo no soy una persona reconocida. ¿Qué iba a hacer? No sabía nada. Pues cerré mis ojos, comenzamos a cantar, y en medio de la alabanza, oiga, de júbilo, de júbilo. Y usted sabe que en las alabanzas de júbilo, hermano, hay pandero. Ahí habían pandero. Ahí habían pandero. Ahí habían pandero. Hermano, y en medio de la alabanza de 7, 9 personas cantando en la noche con pandero, yo oí una voz. Nunca había tenido esta experiencia en una alabanza mientras se alababa, hermano, con júbilo. Nunca había tenido esa experiencia. En el momento de la alabanza, fíjese, es decir, en el momento del bullicio, del ruido, oí una voz. Oí una voz en mis oídos.
por primera vez. Y yo no sabía, nunca había escuchado lo que le voy a contar. Nunca, ni lo había visto, ni leído. Nunca alguien me lo había contado. Jamás. Pero por primera vez escuché una alabanza en medio del bullicio que me dio una cita bíblica. Me dio una cita bíblica del libro de Romanos. Y cuando me dio esa cita bíblica, yo abrí los ojos, volteé a mi lado. ¿Quién me había hablado a mi oído? No había nadie. Y en ese momento me quedé sorprendido. Me fui a la Biblia, la abrí, leí el libro romano donde está esa cita. A ver si ustedes saben dónde está esa cita. Donde dice que veneno de áspid hay debajo de su lengua. Está en los primeros capítulos del libro de Romanos. El Señor me dio esa cita. Y cuando la vi, ahí, hermano, me quedé sorprendido por todo. Y en medio de la alabanza, yo nunca he visto eso que aquí en la iglesia donde nosotros estamos por muchos años alguien lo haya hecho. Yo lo hice por primera vez. O sea, en medio de la alabanza, dice, el bullicio, ¿a quién de ustedes se le atreve levantar la mano así en alto como que va a hablar? Como que quiere un tiempo para hablar. Yo nunca lo he visto. Yo lo hice. Levanté mi mano mientras adoraban para que la pastora que estaba al frente del púlpito me viera. Y cuando ella vio mi dedo que le hacía así que quería decir algo, hermano, pero lo quería decir, ¿sabe por qué? Porque era una experiencia nueva, no sabía qué hacer y lo tenía que decir, no, o sea, lo acababa de recibir y no me sentía tan tranquilo, hermano, de esperar que el culto terminara o la vigilia terminara. Yo quería en ese momento pararlo todo y decir, esto me acaba de suceder. Y en verdad lo hice, ordenadamente. Levanté la mano, pararon la alabanza y dijo la hermana, dígame hermano, ¿qué quiere usted? ¿Trae una alabanza para el Señor? Yo le dije, no, fíjese, quiero contar algo. Y lo que le acabo de decir a usted, nunca me había pasado, me siento extraño, discúlpeme la interrupción, bla, 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 bla. Pero le voy a decir algo. Acabo de escuchar una voz que me acaba de hablar al oído derecho. Y me dijo esta cita. Y la cita dice, veneno de áspid hay debajo de su lengua. Cuando yo dije esa cita, en ese momento, todos se pusieron pálidos de la cara, pálidos. Y nadie se atrevió a decir algo casi por medio minuto. ¿Qué estaba pasando? Bueno, yo no sabía. Di la cita, di lo que el Señor me dio. Dice, mire, y era una revelación que no tenía que ser por teléfono. El Señor quería que estuviera allí en un culto para traer la revelación. Ahora, ¿qué era? El Señor no me había mostrado qué era. Solo me mostró la cita, el pasaje, y ahí lo puse y se lo dije. Y después de eso, la pastora dijo, a veces uno, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, cuando le dan, cuando el martillo da en la cabeza del clavo, y nos dicen algo, ¿verdad? Que toca lo profundo de nuestro corazón. A veces nosotros tratamos de poner el orgullo, tratamos de insinuar que no es cierto, cuando nosotros mismos sabemos que el Espíritu Santo nos está hablando. Oiga, muchas veces el Espíritu Santo nos habla solos, y no entendemos. Muchas veces el Espíritu Santo nos habla cuando estamos bien solos y no entendemos. Entonces el Espíritu Santo tiene que subir otro peldaño más. Nos tiene que hablar entonces en grupo para que entendamos, para que aunque sea
un poquito de vergüenza por las demás personas que están presentes. Como decimos nosotros, se nos caiga la cara y entendamos que no es la persona quien está hablando, tratando de ponernos en mal, sino que el Espíritu Santo está revelando en público algo privado, para que tanto como la persona a la cual el Señor le está hablando y los demás tengan temor de que el Señor está presente en esa reunión. Y la pastora dijo, vamos a orar por lo que el hermano dice que ha recibido. Vamos a orar. Y lo que era culto de alabanza, de júbilo, que todo, entre comillas, estaba bien, se tornó en oración, hermanos. Y cuando estábamos en la oración, aparece un profeta. Aparece misteriosamente un profeta. Y comienza ese profeta, hermano, a desnudar a esa familia en un sentido espiritual, y va resultando que en esa familia todos se agarraban a insultadas. Insultos, 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 cuando todos eran creyentes y todos manejaban esa iglesia. Y al Señor no le gustó. Y al Señor no le gustó. Mire cómo trabaja el Señor. Entonces, en ese momento, comprendí por qué razón el Señor me había dado en ese momento para la alabanza. Y pon lo que te estoy diciendo. Usted no ha visto que muchas veces hay personas que agarran el micrófono para dirigir, o incluso tienen intenciones de dar un mensaje en ese momento, cuando ellos andan mal delante del Señor, y en ese mismo instante el Señor les corta la alabanza, no los deja cantar o no los deja predicar y dejan el púlpito vacío. Yo he visto eso muchas veces. Y yo he estado sentado en la primera banca con palabra del Señor. Y he dicho en mi mente, Señor, tú conoces esta persona que va a traer las alabanzas, no está bien delante de ti y no tiene que hacerlo. Y el Señor no lo deja que inicie las alabanzas. Y he visto personas que han agarrado el púlpito para traer un mensaje, y yo le he dicho en mi mente al Señor, Señor, conoces que esta persona que está ahí, no me importa quién sea, no está bien delante de ti y no es correcto que traiga un mensaje. Y ha dejado el púlpito solo y ha dicho a la persona, Mano Roberto, pase, encárguese usted del servicio. Y yo he dicho dentro de mí, gracias Señor, sabía que tú lo ibas a hacer. Yo he tenido muchas experiencias en muchos lugares sobre eso. Y me di cuenta entonces que la alabanza que se le estaba entregando en ese momento, el Señor ya no la soportó. La tuvo que parar. ¿Cómo? Trae la palabra, me la dio, detén esto. No quiero ya más alabanza. Esto se tiene que enmendar en esta hora. ¿Sabe cómo terminó esa oración? ¿Sabe cómo terminó esa oración? Terminó todo el mundo llorando. Entre ellos pidiéndose perdón. Que nunca más se iban a volver a insultar entre ellos. Qué terrible, ¿no? Razón tenía la gente de no llegar a esa iglesia. ¿Por qué razón? Porque yo veía el mal testimonio de todo eso. Ahora, pero espérese, eso no termina todavía ahí. Una de las personas que también administraba la iglesia estaba en adulterio. Bueno, el esposo de ella la había dejado por otra hermanita de la misma iglesia. Entonces, para no estar, ¿verdad?, con esa situación tan fea, entró en la misma iglesia, se fue para otra iglesia y el otro pastor de la otra iglesia le dio cabida y se quedó en la otra iglesia con la otra hermanita que no era su hermanita y dejó a su esposa allí. Entonces vino la esposa y como no tenía quien velara por ella, se buscó a un hombre. Y el hombre, siendo de otra iglesia, le dijo a ella, bueno, duerme conmigo y yo te prometo darte a ti 50 centavos de dólar a la semana para que vivas y sostengas
a los hijos que ya tienes. Entonces la hermana, ¿verdad? Dijo, estoy de acuerdo. Dame 50 centavos a la semana y yo duermo contigo toda la semana para que tú me ayudes económicamente con los hijos que no tengo quien vele por ellos. Entonces el zapatero que estaba ahí era ese fulano que el Señor no me quiso saludar cuando yo entré a esa casa. Mire, segunda. Vamos con la tercera. Ya continúo con la segunda. En la oración de la medianoche, fíjese, bueno, yo francamente, yo me empecé a poner manos, y empecé a bendecirlo, y empecé a orar por sanidades, y empecé a orar por bautismo del Espíritu Santo, pero esa hermana, bueno, yo no lo sabía, me enteré hasta el final. Se lo estoy dando por adelantado. Pero esa hermana, fíjese, que estaba acompañada con el zapatero, usted no ha visto cuando una persona va a recibir el bautismo del Espíritu Santo y que lo recibe y como que se le corta y ya no lo recibe, como que lo quiere volver a recibir y después ya como que no ocurre nada y que como que lo quiere recibir y está en ese vaivén, ¿verdad? En ese momento del Espíritu, como queriendo hablar en lengua y como que ahí mismo y vuelve a hablar, a empezar a hablar en lengua y vuelve otra vez y no pasa nada y vuelve y empieza a ser sacudido, ¿verdad?, por el poder de Dios. No me va a decir que eso es fanatismo, si hasta la misma tierra tiembla ante la presencia de Dios, si los montes humean ante la presencia de Dios, ¿cómo nosotros, que somos pecadores, que somos, como dijo la hermana, ¿cómo es que dijo la hermana? Malvados, ¿cómo fue que dijo? Algo así dijo ella, ¿verdad? ¿Cómo nosotros no vamos a temblar? Hermano, si los demonios, viendo la presencia de Dios, se postraban y hasta aullaban, ¿cómo nosotros, que somos carne y hueso, no nos vamos a sentir, hermano, de esa manera ante la presencia del Dios Todopoderoso? Pues mire, a mí me extrañó, honestamente, a mí me extrañó. Yo dije, Señor, ¿será que mi mano está mala? Que pongo manos para que reciban el poder y no reciben nada. ¿Seré yo, Señor? Yo me quedé un poco, ¿verdad?, ahí, tambaleando. ¿Qué pasará, Señor? Pero mire, el Señor me mostró, cuando yo me fui de esa vigilia y llegué a la casa, y cuando yo llegué a la casa, me senté en la cama y me acosté en la almohada y cerré mis ojos, fue cerrando mis ojos, vino el Señor y me mostró la vida de esa persona y yo no lo sabía. Y me dijo, esta persona, oiga lo que le voy a decir, no recibió el Espíritu Santo porque está en pecado. Usted ya ha escuchado esa frase en nuestra iglesia de personas que han orado por el Espíritu Santo y no lo han recibido porque están en pecado. Usted ya lo ha escuchado. Usted lo ha escuchado en la iglesia. ¿Y sabe qué implicó eso? Que yo volviera a ir otra vez a esa iglesia, a buscar a ese hermano y que me llevara otra vez a esa casa y que al llegar a la casa le dijera a la persona en su rostro, hermana, aquí vengo, Dios le bendiga, ¿qué tal, cómo está? Bonito día, ¿verdad? Mire qué bonito, gloria a Dios, amén, ¿qué tal en el culto? ¿Qué tal la familia? Bla, 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 bla. Hermana, mire, vengo porque el Señor me reveló esto de usted. El Señor me dijo, pa. Se acabó. Dios le bendiga, me marcho. Mi hermana no se vaya. Y se soltó en llanto y me contó la historia y todo. Bueno, entonces lo que tiene que hacer, ya conoce lo que al Señor le agrada, ¿verdad? Pues tiene que reconciliarse, dejarse la relación, bla, bla, y se acabó. Esta es la segunda. La tercera. Había una persona ahí que el Señor le habían hecho un entierro, voy al grano. ¿Para qué es lo que me tocó en una sola noche? Ese era mi estilo de vida,
Nunca le he dicho esto. Ese era mi estilo de vida antes de venir a los Estados Unidos. Ese era mi estilo de vida. Así trabajaba yo. Así salía yo a pura revelación, a pura revelación. Si no había revelación, yo no me movía. A mí me ofrecían cosas y cosas y me decían, te vamos a proclamar pastor de 50 personas, de 400 personas, te vamos a declarar evangelista. A mí no me declare nada. Ya el Señor lo declaró todo, no necesito. Si el Señor me lo muestra así y si no me lo muestra, lo siento mucho, pero no lo hago. Y había una persona ahí que le habían hecho un entierro en una parte de la casa de esa persona, estaba ahí presente. Y ¿sabe qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que vino ese profeta y reunió a otros que estaban ahí. Les dijo estas palabras: usted, ¿en qué lo usa el Señor a usted? Bueno, dijo, bueno, a mí me da sueño. Ok, venga la oración. ¿Usted en qué lo usa el Señor? Bueno, a mí me habla en voz audible. Venga la oración. A ti, no, mire, a mí no, fíjese, yo soy nuevo, quédese ahí. ¿A ti en qué te usa el Señor? Mire, yo soy profecía, venga para acá. ¿Y usted qué le usa el Señor? ¿En dónde de sanidad? Venga para acá. La persona quería tener solamente personas que se movieran en el Espíritu, en los dones del Espíritu. Y nos reunió, bueno, me preguntó a mí, ¿y a ti en qué te usa el Señor? Digo, bueno, yo solo sé que me da sueño y me revela las cosas. Y él me ha dicho que me ha dado el don me ha dado un don el don de ciencia. Ah, bueno, entonces ven para acá. Y ahí me temblaron los pantalones, porque estaba a la par de gente que Dios la usaba en sanidades, en profecía, en revelaciones. Yo me sentía una hormiga estando ahí. Yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Me daba vergüenza salirme de ese círculo. Yo dije, pero Señor, pero yo me he movido en tu espíritu y estoy aquí por tu espíritu y aquí me quedo. Y aquí me has traído y aquí me has puesto, aquí me quedo. Y empezamos a orar por el entierro. Empezamos a orar por el entierro. El entierro, ¿qué efecto estaba haciendo en la familia? Bueno, estaba trayendo enfermedades. Yo tengo muchas historias de esas, esta es una de tantas. Una bien compleja, ¿verdad? Por eso le estoy contando todo esto. Había traído pecado a la familia, a veces trae pecado a la familia, y trae muchas cosas. Y resultó, ¿verdad? Que empezamos a orar, y entonces dijo el hermano, tú pídele profecía, tú pídele que te dé sueño, tú pídele que te dé revelación, tú pide que te dé sanidad, y empezamos a orar, y aquella oración fervorosa. Y óigame, ay Dios mío, pero son cosas que a uno le pasa por primera vez. Le estoy contando las cosas que a uno le pasa por primera vez. Y en medio de la oración, hermano, nunca me había pasado esto. Fíjese, orando, bla, 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 y ay Señor, y reprende, y en esto, mira. Hermano, yo bien clarito, con mis ojos cerrados, pude ver, hermanos, una esquina de ese lugar donde estaba el entierro. Estaba envuelto en una tela y que cuando yo quería agarrarlo, yo lo vi a flor de tierra. Cuando yo lo quería agarrar, se metía más adentro. ¿Se ha fijado usted cuando camina sobre la arena y que hay caracolitos ahí? Y cuando dice, qué bonito, cuando usted luego quiere agarrar, se metió. Y usted escarba, quita un poco de arena y no lo encuentra. Así fue ese entierro. Entonces, no lo pude agarrar. Entonces, terminamos la oración y dijo el hermano, a ver, ¿qué te mostró a ti el Señor? Mira, a mí me mostró esto, bla, 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 y todos coincidimos, fíjese lo que le voy a decir y lo que dijo aquí el hermano, de que el entierro esa noche no lo íbamos a poder sacar. ¿Por qué razón? Como dijo la hermana, porque el Señor exigía que se ayunara más para poder sacar ese entierro. Estaba difícil. Pero el Señor había mostrado dónde estaba y ya Él había dicho cómo iba a salir. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pidió? Más días de ayuno y regresar para sacarlo.
Pero ya ve que siempre hay hermanitos que tienen buenas intenciones. Son buena gente. Tienen buenas ideas. Son buenos para animar al grupo. Pero lastimosamente no es la voluntad del Señor. ¿Qué ejemplo tenemos aquí en la Biblia? El caso bien famoso del rey Saúl. El Señor le dijo, todo animal lo vas a matar en la conquista hacia donde vas. ¿Y qué hizo Saúl? Guardó todos los animales y dijo, sus buenas intenciones es que quiero hacer qué, quiero ocuparlos para qué, para tener más sacrificios para mi Dios. Pero Dios no le estaba pidiendo animales. Él dijo, elimínalos a todos. Entonces dijo el profeta Samuel, ¿cuáles fueron las palabras que él dijo? Es mejor la obediencia que los sacrificios, y que el pecado de la desobediencia es como ¿qué? Como pecado de adivinación. Usted es brujo, usted es brujo, usted es brujo, usted es hechicero, usted es hechicero, hechicero. Quizás no, pero oiga, muchas veces con nuestra desobediencia tenemos el mismo comportamiento de ese tipo de personas. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, apareció un hermanito, siempre aparecen esos hermanitos por todos lados. Y dijo, hermanos, es que nuestro Dios es poderoso, amén. Sí, amén. Es que nuestro Dios, hermano, para él no hay nada imposible, amén. Amén. Hermano, pero si es que la oración, ¿verdad? Vence toda barrera, amén. Amén. Pues ¿por qué no oramos otra vez? Ahora, yo le digo, yo era una hormiguita ahí y no pude detenerlos. Pero la respuesta correcta era, ya el Señor dijo cómo se va a hacer y hay que respetar la palabra del Espíritu. Pero bueno, ¿verdad? Había un cabezón, que siempre hay, y dijo, vamos a orar, y empezamos a orar la segunda ronda. Dígame, ¿qué usted se imagina que aconteció? Dios es misericordioso y es bueno, porque nos merecíamos látigo esa noche y no nos dio látigo. Nos trató con cariño por segunda vez el Señor. Empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a orar. Y mire, le voy a contar mi experiencia. Los demás tuvieron la misma experiencia, pero le voy a contar mi experiencia. Estaba yo orando. Yo dije, Señor, ¿será que por segunda vez tú me vas a revelar algo? Yo no lo creo. La carne, ¿no? Pero yo me metí en la oración y empezamos a orar. Y no va a creer que por segunda vez me muestra otra vez en visión el Señor el mismo entierro. Y oiga lo que le va a pasar, oiga lo que le voy a decir. Y vi claramente que yo ya agarrarlo iba para sacarlo, ¿verdad? Y mire, y había una banquita, ¿verdad? Así de la mitad de esos bambú que uno corta por la mitad, y así a lo largo se habían hecho unas banquitas, 3 mitades de bambú, y esa era la banquita. Y si usted se sentaba y le agarraba ahí un medio sueñito, de verdad que se iba para el suelo. Y yo había puesto mi Biblia ahí, y no va a creer que de dónde salió un niño, a saber de dónde salió ese niño. Pero en el momento que yo iba a agarrar el entierro con mis manos para sacarlo, llega el niño y me toca la rodilla y me corta la visión. En el momento que iba a agarrar el entierro, me cortó la visión y me dice el niño, y me jala el pantalón, hermano, es que se le va a caer la Biblia. Y yo dije, ¿qué me importa la Biblia? Estaba allá por sacar esta cosa y tú me vienes a tocar la rodilla para interrumpir
El momento que Dios me está dando una visión, hermano, y ya no se pudo. Y los demás hermanos, y el Señor volvió a decir por segunda vez, no van a poder sacar nada hasta que hayan completado los días de ayuno. Y no pudimos hacer nada ese día. No pudimos hacer nada absolutamente ese día. Entonces, fíjese, mire, todo cómo comenzó desde el principio. Estando en mi casita, tranquilo. Y cómo terminamos, ¿verdad? Con esa situación. Todo por revelación. Lo que es del espíritu, lo que es en el ámbito espiritual, hermano, tenemos que pelear en lo espiritual para poder vencerlo. Entonces, esa noche no se pudo hacer nada. No se pudo hacer nada. En lo absoluto no se pudo hacer nada. ¿Por qué razón? Porque el Señor había puesto la condición. Necesito más ayuno. Y como, obviamente, si no ese ayuno que el Señor estaba pidiendo, como no estaba, ¿verdad?, en ese momento para presentárselo a Él, entonces el enemigo, ¿verdad?, lo voy a decir así, era un poquito más fuerte que nosotros, y por más que nosotros insistiéramos, el enemigo nos iba a poner los obstáculos y no íbamos a poder vencer. Así que, ¿verdad?, le dijimos a la persona, mire, discúlpeme, ¿verdad?, pero el mal que le están haciendo va a continuar mientras nosotros hacemos tantos días de ayuno, y vamos a regresar, vamos a orar para que esto se vaya tal como el Señor lo ha prometido. Y así fue. Yo tengo muchas experiencias que contarle de eso, pero esos entierros. Esos entierros. Para mí satánicas, digo yo. ¿Sí? Que uno no podía, no sé, pues no lo podía tocar. Voy a decir algo y lo voy a decir para finalizar. Cuando vinieron, la historia nos enseña, cuando vinieron los españoles a conquistar estas tierras y llegaron a las islas, al Caribe, a las islas del Caribe, ¿qué es lo que predominaba en las islas del Caribe? A ver, déjeme especificar de qué era. Sí, había oro por todos lados y sí, se lo llevaron. Había, en el ámbito espiritual, ¿qué era lo que predominaba? La brujería. ¿Verdad? En todas sus diferentes clasificaciones. Usted le pregunta a un brujo, el brujo le va a decir, la brujería se divide y en diferentes rangos, y le va a dar una clase, ¿verdad?, de rangos. El diablo tiene sus rangos, eso es cierto. Entonces predominaba la brujería. Ahora, ¿qué trajeron los españoles en lo espiritual? ¿Qué trajeron ellos? Trajeron, pero a eso tiene un nombre. Pero tiene un nombre. Trajeron la religión católica. Gracias. Entonces, la religión católica se unió. ¿Con qué? Con la brujería. Los españoles. Sí. Y ahora, a esa unión de la brujería digamos, quitemos la religión católica, ¿verdad?, con lo que la Biblia enseña. ¿A cómo se le llama eso hoy en día? Se le llama a la unión de las cosas de Dios con la brujería. ¿Cómo se le llama eso? Hay una palabra que nosotros utilizamos para identificar esas dos cosas. Por eso es que cuando usted vaya, con que el Señor santería, ahí está, gracias, santería. Por eso es que cuando van donde el brujo, ¿qué dice? Vamos a ¿qué? Primero a leer el Salmo 91 y después va a la brujería. En los juegos, ¿verdad?, de adivinación, primero hay que decir qué cosa. No, ustedes saben. Sí, hay que decir qué cosa. No sé. O se ha enterado, ¿verdad? ¿Qué es lo que primero que hay que hacer?
primero hay que decir, se hace una oración ¿y cuál es esa oración? Es el Padre Nuestro. Se tiene que decir el Padre Nuestro antes de empezar la sesión allí, en ese momento. Entonces, esa mezcla, fíjese, esa mezcla, ¿verdad? Es la que se practica hoy en día. Y le voy a decir algo fuerte, y se ha metido en nuestra iglesia. Y lo vemos como una práctica tan normal, tan efectiva. Es efectiva. Vaya usted donde un brujo, y si el brujo le dice que ponga 3 bananas en su cabeza para que se le quite el dolor de cabeza, yo le voy a decir algo, se le va a quitar. Por el poder del diablo, se le va a quitar. Ahora, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ahí, ¿verdad? Su alma queda ligada a esa esclavitud espiritual que usted no se da cuenta. Entonces, cada vez que usted tiene dolor de cabeza, tiene que acudir al mismo brujo. ¿Por qué? Porque hay un yugo que no va a poder romper. Ahora, ¿se quiere quitar ese dolor de cabeza en Cristo? Bueno, tiene que hacer no sé cuántas sesiones de oración, de ayuno, tiene que tener su vida en orden, y hay más. Entonces es más fácil soltarle al brujo. ¿Cuánto cobran? 5 pesos, ¿no? 5 pesos, ¿verdad? Ellos le leen la mano, el pie, la cabeza, le leen los pelos, le leen el bigote, la barba, le leen la oreja, ¿verdad? Si se bañó o no se bañó, le leen todo. La Biblia no la pueden leer porque sienten la reprensión del Espíritu. Entonces, fíjese, ¿verdad? Usted se va a lo fácil, las consecuencias, su alma va para el infierno. Se va a lo difícil, su alma tiene la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, en la iglesia se ha metido eso. En la iglesia se ha metido. Y en nuestra iglesia hemos tenido gente que ha practicado la santería. Lo he recibido por revelación también de esa manera. No porque me lo cuenten, lo he recibido por revelación. Entonces, ¿verdad? Yo soy el pastor. Y soy el primero al cual quieren derribar. No los hermanos, el diablo. Entonces, ¿qué hace el diablo, verdad? Ya usted ya sabe qué hace. ¿Y qué tengo que hacer yo? Pues mantenerme firme y pelear la buena batalla en el espíritu, no en la carne. Mire qué dice, no me importa, no ando preguntando. Yo lo estoy viendo por el espíritu y tengo que pelear en el espíritu. Ese es el orden. Ese es el orden. Entonces, ¿verdad? Usted asiste a la iglesia, tenga mucho cuidado con los consejos que le dan gente que practica la santería. Casos en la Biblia, ahí vemos a aquel Simón. Ahí vemos al Simón. Había salido la brujería, pero estaba en su apogeo de salir y de entrar, de salir y entrar, salir de la brujería y entrar al conocimiento de la palabra de Dios. Y en ese periodo, en ese lapso, ¿verdad? No estaba todavía bien afirmado en las cosas de Dios, estaba apenas saliendo de la brujería, y vio que por las manos de los apóstoles se hacían milagros, maravillas, recibían el bautismo del Espíritu Santo. Entonces vino él ya bautizado, ya convertido, hermano, y oiga, y no andaba con hermanos flojos, ni mentirosos, ni mediocres, perdone la expresión, andaba con las columnas del Evangelio, del poder de Dios. ¿Con quién andaba? Andaba con nada más y nada menos, con el evangelista, diácono, predicador, y qué más, hermano, el hermano Felipe. Y vino uno de ellos y le dijo, deme de ese poder y le doy un cheque de ofrenda.
Ya vamos a recoger la ofrenda, prepare la chequera. Y le doy una ofrenda y deben de ese poder. ¿Y sabe qué le dijo uno de ellos? Tu dinero perezca contigo. Porque hemos visto por el Espíritu que estás en una prisión. Y arrepiéntete, quizás Dios tenga misericordia de ti. Porque has pensado que el poder del Espíritu se compra con dinero. Y ahí mismo dice la Biblia que Simón le dijo a ellos, orad por mí para que tal cosa no acontezca. Y hasta ahí nomás llega el relato de Simón. Hasta ahí nomás. ¿Qué pasó? Nos vamos a enterar en la eternidad. Pero mire, de esos ejemplos hay en la Biblia. Así que, interesante la pregunta de la hermana, nos llevó un mensaje. Y si quiere hacer un vigilia, ya no tengo problema llegar a la casa. Y aquí ando con mi esposa. Yo pienso que con estas cosas a veces Dios, antes de que uno vaya a cometer una cosa de esas, a uno lo puede detener. Porque yo recuerdo que mi mamá, ella padeció creo que estuvo como unos 9 meses, por ahí, unos 8 o 9 meses, con un dolor de cabeza que a ella no se le Sí. quitaba y le pegaba vómito. Sí. Eso era lo más feo. Y ella, de tan fuerte que era el dolor, yo recuerdo que yo le echaba hasta gas en la cabeza. Y era un dolor fuerte, fuerte, fuerte. Y estuvo como unos 9 meses. Y nosotros la llevábamos a la clínica, que un doctor, centro de salud, medicinas que nos decía, y no se le quitaba. Era un dolor fuerte. Y pues tanto y tanto andar dando vueltas con ella. Yo tenía estas dos niñas pequeñas. Entonces, no recuerdo quién fue, pero sí alguien me dijo que lo llevara donde un señor que era bueno y que él le iba a dar que él le iba a hacer algo a ella para que ella se pudiera curar. Pero como yo ya estaba desesperada, entonces como de todo lo que me decían, pues yo lo estaba haciendo para ver a mi mami sana, entonces yo agarré la dirección y nos fuimos. Y llegué al lugar. Cuando yo llegué al lugar, entonces yo ya empecé a caminar. Para abajo era una carretera. Entonces las personas que venían para arriba, cada persona que encontraba, yo les decía, ¿usted conoce a fulano de tal? Y sí, allá vive para abajo. Y así. Y en ese trayecto que voy caminando, venían como unas 5 personas por ahí. Que yo creo que venían, ellos eran cristianos porque venían con la Biblia. Y aparte de eso, nomás pasé yo, pues yo obviamente tuve pena de decirles para dónde iban. Entonces solo me dijeron ellos que ellos venían ahí. Yo pienso de que en ese momento fue Dios el que realmente obró de esa manera, porque si ellos tal vez no se hubieran cruzado ahí, yo hubiera ido. En ese momento ellos llegan, nos cruzamos, digamos, entonces nos dicen que para dónde vamos. Entonces yo ya le digo, fíjense que una persona me dijo que preguntara por un fulano de tal, que mi mamá tiene esto y esto. Le dije, mami, no se cura, no le hallan qué es lo que tiene. Entonces me dijeron ellos, seguramente vivían por ahí, me dijeron, pero tú sabes quién es él. Le dije, no, solo me dijeron que él le puede ayudar. Entonces ya ellos me dijeron, mire, esta persona es así, 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 lo que hace es esto, esto y esto. Tú quieres continuar, ve. Pero si tú confías en Dios, aquí mismo podemos hacer una oración por ella y yo te aseguro que ella va a llegar sana, que le va a llegar más rápido una oración que lo que esa persona le va a hacer. Entonces yo no dudé en ese momento, yo le dije que sí porque estaba desesperada, porque era lo único que me hacía falta. Entonces ellos ahí eran como 5 y yo y más mi mamá. Entonces nos pusimos a orar, y a mí la pusimos en medio y nos empezamos a orar. Entonces empezamos a orar, creo que como unos 20 minutos oraron ellos, pero fuerte, fuerte. O sea, que ahí no importó la gente que caminaba ni nada, ahí solamente aquello. Y empezaron a orar y gracias a Dios, esa señora inmediatamente terminaron de orar. Solamente le dijeron a ella, cree que cuando tú llegues a la casa, tú no vas a volver a sentir nada. Y hecho, esa señora, nosotros nos fuimos de ahí, ya no fui yo donde iba, no que agarramos algunos, regresamos a la casa y hasta el sol de ahora se le quitó eso y nunca más le volvió a aparecer. Amén. Y esa vez que nos detuvo fueron esas personas. Yo no conocía de Dios todavía. Interesante, Y vea bonito. que sin conocer de Dios, Dios usó esas personas para que uno no fuera a ese lugar. Amén. Hermano, por ejemplo, hermano, yo tengo una duda. Si alguien hace un entierro en una casa, si Dios lo revela y usted ha ayunado, porque dicen que si uno no ayuna, uno no puede ir.
eso se saca, no sé cómo explicarle. Si usted lo va a ir a sacar, que Dios le ha revelado y ha ayunado un montón de veces, ¿lo va a sacar usted? ¿O Sí. cómo lo va a sacar? Ahora, si por ejemplo van digamos, hay un entierro, entonces el Señor muestra a alguien dónde está. Entonces el Señor le va a decir a esa persona si va a requerir ayuda, si va a pedir ayuda con otras personas o lo va a hacer solo, ¿verdad? Generalmente cuando se hace eso en ese momento se procura no tener personas que sirvan ¿verdad? Perdón la expresión, no de estorbo, sino de curiosidad, porque la curiosidad es natural en la persona, ¿verdad? Cuando uno ve algo que nunca ha visto, pero en las cosas del Señor la curiosidad es un tanto negativa. ¿Por qué razón? Porque le roba a usted lo que usted puede tener en ese momento. Por ejemplo, si el Señor de repente empieza a moverse, ¿verdad? En nuestras reuniones, y empieza a bautizar con su espíritu, ¿verdad? Es obvio que más de alguna persona va a empezar a ver, uy, mira el hermano Edgar cómo le hace, está temblando, mira el hermano está hablando de otra manera. Entonces, en ese momento, ¿verdad? El Espíritu Santo se está moviendo. Entonces, lo correcto es de que usted cierre sus ojos para evitar que le robe la atención y empiece a pedir, Señor, te estás moviendo aquí, vamos, tócame, lléname a mí. Señor, está sanando a alguien. Imagine que alguien de ustedes, de repente, ¿verdad? Nosotros no sabemos, tal vez usted anda una pelota en su cuerpo. No lo sabemos. Y de repente usted está en el culto y usted la sintió antes de empezar el culto. Y durante el culto usted ya no la tiene. Entonces, de repente es natural que usted pegue un grito en medio del culto. Entonces todos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le está dando un ataque al corazón, llamamos al 911, ¿qué pasa? ¿Verdad? Y de repente, no, acabo de recibir una sanidad. Y entonces, en ese momento, no nos vamos a sentar, cuénteme, ¿y cómo se enfermó? No, ¿qué va? Nos vamos a poner a orar porque el Señor está obrando una sanidad. Y entonces que se mueva en todo en la sanidad. Entonces todos nos metemos en la oración a orar para que el Señor nos sane. Pero si alguien se queda, ¿verdad? Con los ojos abiertos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Y le va a robar su bendición. Y va a quedar, de curioso va a quedar espectador. Y de espectador va a quedar a criticón. Y no va a recibir nada. Va a empezar, ay no, eso los hermanos lo prepararon. Ay no, es que el pastor, yo el pastor siempre desconfiado. Y bla, 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 bla. Y se quedó de criticón. Y de ahí no va a salir nunca. Entonces, pero uno puede ver, hermano, porque cuando ahora, pequeño tuve una experiencia. ahora, no es recomendable que estén pequeñitos, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en ese momento va a haber Pero una yo tuve lucha. esa experiencia con Va a haber, la brujería que habían hecho, que a la persona le habían puesto un sapo en el estómago. había Sí, había, y él iba creciendo sí, el estómago, le iba creciendo sí, y todo el mundo pensó que estaba embarazada. to- Y ella llamó a los hermanos de la iglesia sí. y todos, pero yo estaba pequeña. Ujú. No me lo prohibieron Sí, sí. y yo estaba abriendo los ojos. Ahora, fíjese, no es recomendable, ¿verdad? Puede estar ahí, no es recomendable, porque en ese momento es como para cuando uno va a orar por un endemoniado, ¿verdad? No tiene que estar una persona incrédula porque el demonio sale, ¿verdad? Y busca, como dice la vida, lugares de reposo donde estar para atormentar. Entonces, imagínense, va el inconverso, sale perdido. Va un niño inconsciente, no sabe, ¿verdad? Puede ser afectado por el enemigo. He conocido muchos casos de eso. Entonces lo recomendable es que solamente vayan los hermanos, ¿verdad? Que están bien con el Señor, el pastor o el presbítero o los ancianos o el diácono, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que están bien con el Señor. No importa el rango, media vez esté bien con el Señor, que vayan y que sepan a lo que van. Que a veces uno manda, hermano, vamos a orar, ¿verdad? Por un enfermo, ¿verdad? Y vamos. Y a la hora de oración, ¿verdad? Empieza el hermano, Señor, ten misericordia, aleluya, Señor, y ya vamos para la calle, pues. Yo estaba reunido así, ¿verdad? Ay, Dios, no anda bien. Pues, si el enfermo está aquí y él ya va por allá, ¿verdad? Y está reprendiendo y él mismo está reprendiendo y va por allá. ¿Verdad? Y si vamos a ponerle mano a alguien, ¿verdad? Pues, le vamos a poner la mano aquí al hermano,
¿verdad? Empiezan ellos, Señor, en el nombre de Jesús, tócalo, tócalo, Señor, tócalo, tócalo, ahora. No, vamos, póngale las manos, está bien, pues, ¿verdad? Póngale las manos, que dice la Escritura. ¿Verdad? Son cosas que uno aprende, ¿verdad? Y le ayuda a uno bastante. Amén. Gracias por el comentario. Vamos a poner de pie entonces, hermano, y vamos a orar. Si quieren vigilia, la hacemos. Si no, pues nos vemos mañana en la iglesia. Amén.